Buena gente, bienvenidos a podcast de Derecho Deportivo, Fair Play Legal. Hoy estamos rajando aquí con un excelente invitado que nos dio la oportunidad de tenerlo aquí para conocer, aprender y que ustedes vayan guiándose un poquito más sobre la línea de lo que es ser un gerente deportivo. Vamos a presentar así sin más a don Bertoni Robinson. Bertoni, muchas gracias. A ustedes gracias, don Kenneth. Moraviano, vecinos. Vecinos, sin saberlo, éramos vecinos. No, excelente, aquí no, estamos. Pura vida, no, más bien muchas gracias. Y no, Bertoni, la verdad, agradecido por haberme atendido la invitación y poder enseñarles aquí un poco a la gente que viene atrás nuestro con los deseos de meterse en el mundo del deporte, a ver qué es lo que hace, qué es un gerente deportivo, cómo se come todo eso. Pero sin antes, Bertoni, primero quiero que me cuente un poquito cómo fue su carrera de deportista. Bueno, primero, gracias por la invitación. Un placer estar acá. La verdad, nos costó un poquito coordinar los días, pero aquí ya estamos, por dicha. Y nada, una persona ahorita casado, con 2 hijos, súper contento, plano familiar, moraviano de cepa. Jugué fútbol desde siempre, desde los 6 años. Escuela de fútbol Saprissa. Se entrenaba a la par del estadio Saprissa, donde se parqueaba ahora, era la canchita de entrenar. Y fuimos quemando todas las etapas como futbolista en divisiones menores. Estuvimos en segunda división, bastantes temporadas, Uruguay de Coronado, Turrialba, Barrio México, casi ascendemos con Barrio México, en fin. Y Goicoechea en primera, ahí descendimos muy duro. Y luego, estando en Barrio México, se me da la posibilidad de ir a jugar al extranjero. Estuve en 5 países, 4, en Nueva Zelanda, en primera división, un país espectacular, culturalmente un cambio muy drástico. Claro. Luego en Australia, igual otra experiencia excepcional por el estilo de vida, el país, etc. Damos un salto a Europa en Suiza, de ahí nos vamos para El Salvador, una etapa muy corta, y terminamos la carrera en México, en una liga amateur. En México terminó, más o menos, ¿en qué año terminó? En el 2012, venía arrastrando una lesión de espalda, una hernia en L5, S1. Ya entrenar me costaba, me dolía, cada entrenamiento tenía que hacer terapia posterior y ya no daba el cuerpo. Me retiré a los 32. Hoy. Me operé, sí, me operé. Ya tenía una empresita también por aparte con un amigo, un socio de textiles, y ya era hora de parar la mejengueada, ¿verdad? Entonces, de cambiar el chip. Cambió el chip completamente y ahí ya concluimos la etapa como futbolista. Y ahí es donde, digamos, ya cuando usted está cambiando el chip, usted se hizo profesional, digamos, en su carrera de administración, durante la carrera deportiva, ¿o empezó a estudiar después de...? No, yo me gradué de la universidad en el 2007, en la UACA, Administración de Transporte Aéreo, nada que ver con fútbol o con deporte. Luego saqué un técnico en aviónica en Copesa, que estaba contigo al aeropuerto, y al final tenés todas las bases de administrador y teníamos ya nuestra empresa, la estábamos administrando, y se me da la posibilidad de entrar a un colegio a trabajar en St. Mary en Escazú como entrenador de fútbol de niños. Ahí vamos a estar ligados al fútbol, y ahí fue, fuimos evolucionando. Ahí fue conociendo, digamos, la parte esta de combinar la administración, con las gerencias con el deporte. Sí. Se me viene a la mente que el cambio fue completamente drástico de pasar de Copesa o de aviónica, no sé, como lo dijo ahorita, a pasar a un colegio a trabajar con chicos no sé si solo fútbol o también trabaja toda la parte deportiva. Arrancamos con un grupo de chicos de primer y segundo grado. Se hizo un trabajo, creo que bastante bien, y el director me consulta si me gustaría agarrar toda la línea deportiva del colegio. Entonces la agarramos en ese momento y no fue tan drástico porque, digamos, mi pasión era el fútbol y la aviación. Pero cuando yo me voy a jugar a Nueva Zelanda, tenía la opción de seguir trabajando o trabajar en el aeropuerto de Liberia, que venían empezando, y ganó el fútbol, ¿verdad? Pues me fui, chao. Claro. Y entonces no fue tanto el cambio de pasar de una carrera
académica, de la parte deportiva, porque ya estaba muy involucrado en el fútbol. Pero después de eso, digamos, aparte de sus estudios en administración y todo esto, ya se tuvo que especializar en la parte deportiva. Sí, total. Tuvimos que llevar muchos cursos de gestión deportiva con la Federación de España, con FIFA. Sacamos varios cursos en FIFA. Sacamos nuestra licencia de entrenador y irnos especializando en lo que era gestión deportiva. Entonces, y digamos, un gerente, aquí vamos a ir agarrando la línea. La curva. Ajá, propiamente del gerente deportivo. Usted, como dijo ahora, empezó en una escuela, pero durante su carrera ha estado en varias, digamos, en diversas ramas de gerente deportivo, porque ha estado, bueno, en una escuela, ha estado en primera división, ha estado en segunda división, ha estado en el extranjero trabajando como gerente deportivo. O sea, ha tenido experiencia en varias áreas. Si lo podemos ver como áreas o divisiones, tanto como futbolista como en la gestión deportiva, que amamos todas las etapas y por haber. Mi primera experiencia fue en cuarta división en Linafa. Ya aparte de estar en el colegio, estábamos con un equipo en el 2018, un año antes del colegio, 2017, no recuerdo el año, en cuarta división, un equipo de Pavas, lo ascendemos. ¿De cuarta división? A tercera, Linafa. A tercera, ajá. Luego en Linafa, que es la categoría previa a la Liga de Ascenso, estuvimos 2 años aprendiendo con los directivos, en las reuniones, en las asambleas, lo complejo que es la liga. En ese momento eran 80 y no sé cuántos equipos. Hijo de pucha, sí, eran muchos. Eran muchos. Los viajes, no tener recursos, no tener patrocinio, era muy complicado. Aprendimos mucho, clasificamos a fases finales. Ahí sí se trabajaba con las uñas. Todavía, hasta en primera muchas veces. Pero era muy complicado. Pero había que hacer ese callo, ¿verdad? Para aprender cómo es el tema. Luego se nos da la posibilidad, por los contactos que manejábamos en el fútbol, de hacer una venta de la franquicia de Juventud Casuceña a un grupo extranjero. Esa venta nos invitan a formar parte del proyecto de la Liga de Ascenso en el 2019. Ya habíamos pasado por cuarta división y por tercera división y dimos un paso a un equipo profesional, ¿verdad? Que era el equipo de segunda. Nos va muy bien ese año, semifinalistas de la apertura. Armamos todo el proyecto, todo el equipo, ya existía, pero le dimos un giro. En el clausura se viene la pandemia, ganamos el clausura, no teníamos recursos, todo se cierra, la pandemia fue un desastre para todo el comercio en general y el deporte no se eximía. Y se vio muy afectado porque inclusive no se podía, los estadios fue súper duro. Al final hacíamos rifas, le conseguíamos víveres a los jugadores. Hijo, pucha, sí. Porque no se puede pagar. Y la gente no sabe. Que no sabe, exactamente. Había un patrocinador acá, pum, y nos daban frijoles. Le pagábamos con frijoles a los muchachos y con plátanos. Era muy duro. Ese torneo llegamos a la final, ganamos el clausura con unos jovencitos, íbamos a la gran final contra Sporting y la perdemos 1-0 en el global. Fue muy duro perderla. Aprendimos muchísimo. Y termina ese proyecto y a las 2 semanas me llama Sporting para estar con ellos en la primera división. O sea, de Escasuceña pasó a Sporting. De Escasuceña pasamos a Sporting. Entonces ahí fueron 4 escalones, ¿verdad? En aprendizaje. El primer torneo en primera división fue muy duro también. Era un aprendizaje para todos, desde los dueños de Sporting, que hoy es el presidente de la federación, don Osael Marote, su hermano, la junta directiva, don Randall Rowe, que era su primera experiencia como entrenador de primera división, que también era gerente deportivo. Correcto, sí. Yo como secretario técnico y sigo aprendiendo. Luego se da la salida de don Randall o él decide hacerse y yo me quedo con la gerencia deportiva. Empezamos a aprender de fútbol femenino, además. Sí, porque tras de todo ya en primera división hay más productos. Otra estructura, ahí sí, y la estructura de Liga Menor y todo. Todavía no hay apertura de afición en el estadio, nos tocó hacer la apertura con afición. El primer partido fue Sporting Alajuelense, en casa éramos nosotros. Entonces todo ese manejo fue una locura. Y luego de ahí brincamos a un proyecto propio, que era Limón Black Star, que es un equipo en ascenso, que llevamos nuevamente un proyecto de
a la provincia de Limón después de que se desapareció Limón FC y de ahí se da el salto a Guatemala. Y la experiencia en Guatemala ya es la primera a nivel internacional como gerente deportivo. Como gerente sí, lo tenía muy claro y la tengo muy clara de que quiero trabajar en el extranjero en esto. O sea, sí quiere seguir en eso. Sí, a mí esto me encanta, me apasiona y lo que hicimos en Guatemala, muy poca gente lo sabe, pero fue un trabajo fenomenal. No es por tirarme flores, porque no, pero a nivel de equipo, de estructura, cumplimos todos los objetivos, estuvimos 2 años y medio, peleamos finales, 2 finales nacionales, campeón en divisiones menores. Cuando usted llegó a la Antigua, ¿el Antigua era que un equipo de media tabla o...? El Antigua es un equipo que entró un grupo financiero a partir del 2015 que lo absorbe y empezó a ser protagonista desde esa época hasta la fecha, ya una década básicamente, en una revolución de fútbol guatemalteco. Habían ganado 4 títulos del 2015 al 2019 y tuvieron un letargo de títulos y de finales y demás. Tuvimos la suerte de llevar un título del equipo femenino de la primera división, título de la sub-20, 2 finales nacionales, clasificar a CONCACAF. Y pelear contra equipos de aquí. Clasificar a la Copa Centroamericana. Y ganarles. Ganarle a Saprissa acá. Hacer un partido de tú a tú con Alajuelense, que el presupuesto de la liga es aquí, el de Antigua es acá. Luego ir a Olimpia en Honduras con un estadio a reventar y dejar a Olimpia fuera en Honduras fue fenomenal. Y adyacente a todo eso, pues debutaron en ese proceso 20 jóvenes en la primera división. Pero ese proyecto en Guatemala, o sea, a diferencia con los ticos, ¿cuál ve usted que está un peldañito más arriba? ¿Cómo ve la cosa? Qué buena pregunta, porque es muy relativo. Vamos a ver, en Guatemala hay mucho recurso económico, yo diría que tal vez mal administrado. En Costa Rica hay más estructura. Muchas veces nos quejamos de fútbol tico, que muy mal aquí, muy mal allá. Pero a nivel centroamericano está muy por encima en muchas cosas, en logísticas, en conocimiento del fútbol, en infraestructura. El fútbol guatemalteco siempre ha sido una buena expectativa para el deportista nacional. Sí, ha llegado mucho tico a descollar allá y a través del tiempo se ha ido rezagando o no han ido evolucionando, digamos, sin hablar mal del fútbol de Guate, porque no, pero hay muchas cosas que podrían mejorar. O sea, la parte deportiva es mejor, se puede decir que es mejor la Liga Tica, pero en la parte económica el Guatemala está, no es tan generalizada la parte económica. Vamos a ver, en la parte deportiva yo diría que puede estar muy equiparado. En lo que hay mucha diferencia es en las estructuras deportivas de los clubes, cómo desarrollan talento, los campos de entrenamiento. Aquí ahora hay mucho club con centro de alto rendimiento, en Guatemala no. La internacionalización de los jugadores, etcétera. Entonces, ¿Y si hay proyectos en Guatemala de crecer en ese sentido? Muy pocos, yo diría que los tradicionales, ahora en este caso Antigua, Comunicaciones Municipal, Cobán por ahí, Xelajú. ¿Y la liga menor o la de formación como aquí en Costa Rica, que vemos academias en cada barrio, por decirlo así, allá se da? Sí se da, pero acá es más profesional. Okay. Podríamos decir que aquí es más profesional en cómo se trabaja en el día a día, porque también allá hay muy buenos entrenadores, pero siento que al no haber tanta gestión deportiva en organizaciones, eso dificulta mucho. Ahora que dice esto del día a día, ¿cómo es el día a día de un gerente deportivo? Depende cómo lo veamos, ¿verdad? Porque primero a mí me encanta, te demanda mucho, te demanda, o sea, si realmente lo quieres hacer bien en nuestros países, te demanda mucho, a excepción de que estés en un país, en un club grande, llámese Saprissa, la Liga, Olimpia, Real España, Comunicaciones, que cuentan con toda la estructura. En equipos no tradicionales tenés que hacer de todo, literalmente de todo. Apoyar a la Liga Menores, ir a partidos, estar encima de la logística, estar en entrenamientos del primer equipo, ver presupuestos, estar con la parte contable, apoyar en mercadeo, apoyar en publicidad, apoyar en redes sociales. Entonces, hay muy pocas manos en esas estructuras y tenés que ser muy versátil para trabajar. Pues si lo vemos, no es un día aburrido, es un día muy dinámico. No es mecánico, exactamente, es muy dinámico. Es muy dinámico, muy cambiante. Se ven varias áreas, sí. Tiene que saber o aprender de todo. De todo, desde hacer hasta utilero, hay que hacer lavar uniformes. Me ha tocado hace unos meses de Liga Menor porque no teníamos lavandería. Entonces, al final no es una queja, es muy bonito porque aprendes de muchas cosas y valoras mucho tu trabajo. Y yo creo que eso es lo importante, cuando se quiere llegar a un nivel
hay que saber empezar desde abajo para poder decir, o sea, estamos haciéndolo bien o estamos haciendo mal, o hay que mejorar aquí o mejorar allá. Totalmente. El tema del gerente deportivo, ahora que usted habla de esa dinámica, hablando de temas legales, le toca ver contratos, hacer negociaciones, lidiar con patrocinadores, entrenadores, agentes deportivos, todo eso lo ve el gerente deportivo. Todo lo ve. Hay periodos de inscripciones y periodos de contrataciones y periodos de salidas. Entonces tenemos que ver finiquitos cuando un jugador tiene que irse porque no ha rendido. Al final es un tema de rendimiento, ¿verdad? Claro. Es muy duro, me ha tocado muchas veces sacar a amigos, pero hay que ser muy profesional en esto, porque el rendimiento estadísticamente no fue el adecuado para lo que uno busca o por lo cual se contrató. Ver detalles de contrato, cláusulas, cuánto se le puede ofrecer, hablar con la parte contable para ver cuál es el presupuesto real en un momento específico. Se planifica un año con un año de anticipación normalmente o 2, y en base a esa proyección pues puedes ver el mercado y en base a los entrenadores y la metodología del club, ver cuál perfil de jugador puede llegar a la organización, quién se ajusta más, y un sinnúmero de situaciones contractuales que pueden hacer viables o no que un jugador pueda ser parte de. Y es que al final al gerente deportivo es el que le achacan también si hay un buen rendimiento o no de un equipo, ¿verdad? O eso es lo que uno por lo menos ha entendido o ve en algunos medios de comunicación a veces, que también dicen, no, este no, bueno, desde afuera sí. La responsabilidad no es solo el entrenador, no es solo el jugador, sino también el gerente, ¿verdad? Desde afuera sí, y la autonomía debería ser así, o sea, si la gerencia deportiva tiene la autonomía total de esas decisiones, pero muchas veces es en conjunto con junta directiva. Claro. A mí me tocó estar en muchas sesiones donde, por ejemplo, al final a mí me tocaba hacer análisis con el asistente de partidos de jugadores que nos presentan. Los perfiles, usted presenta perfiles. Veíamos no sé cuántos partidos, estadísticas, que ahora hay un montón de software. Es una pregunta que le tengo para ahora, sí. Y cuando vemos toda esa información, vamos haciendo un filtro, creemos que ese es el conveniente. El entrenador ocupa un 9 con esas características, o el club, ese es el perfil que busca. Le damos las opciones a junta directiva, a ver si están de acuerdo, vemos pretensiones económicas, vemos presupuesto, y si todo bien, profe, entrenador, tenemos 3 opciones que calzan para el presupuesto, ¿cuál te gusta más? Entonces al final es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Porque al final todos tenemos que dar el sí. Puede que unos estén de acuerdo, otros no, pero como equipo de trabajo pues se hace una votación. Los gerentes trabajan de la mano con agentes de jugadores, o no es una normalidad, o sí está ahora más, es más común que ya el jugador venga y diga, no, hablen con mi agente. ¿Cómo se trabaja esa parte? Es parte de la industria. O sea, vamos a ver, hoy en día los jugadores normalmente todos manejan su representante. Puede haber que exista una afinidad mayor con una agencia o que con otra por tema de relación, pero en el caso particular yo le doy la posibilidad a todos, ¿verdad? Claro. Lo que estamos buscando es un perfil. Exacto. No hacer un negocio con una empresa. Entonces, si la empresa tuya pues calza el perfil, pues bien. Si es la de otro colega, pues es lo que más nos sirve a nosotros como organización. Porque también hay agentes que se dedican para asesorar a los equipos. También. ¿verdad? O sea, está ese lado del negocio también. Está hay gente lado, que se dedica al... Ahora, hay representantes de representantes. O sea, cuando usted está en este puesto y es la ventana, la cantidad de currículos que le llegan es bestial. Sí. ¿Verdad? Es enorme. Y muchas veces se envían por mandar y nunca se averiguan cómo juega el equipo. Correcto. ¿Qué necesita realmente el equipo? O sea, tengo este jugador y para que lo valoren, y tal vez no están ni siquiera en necesidad o no entiende qué es lo que necesita el club. Entonces muchas veces uno ve, y yo siempre espero que me pregunten cómo juega el equipo, qué piensa el equipo, cuál es la metodología del equipo. Yo siendo representante yo lo haría así, ¿verdad? Para entender mejor qué le puedo ofrecer a un club. ¿Qué es más difícil, negociar con un jugador o negociar con el agente del jugador? Ambas. Sí. Es complicado porque uno tiene que velar por los intereses del club en la parte económica y también quiere ser muy justo con el jugador. Entonces trata de hacer un balance, pero siempre el jugador quiere más y detalles, y es una estira y encoge.
pero yo trato de ser muy justo en lo que se ofrece y con lo que se puede ofrecer. Ok, sí, tiene que acomodarse a todo el presupuesto Sí, y a todo total. lo que hay, a las expectativas, para no venderle humo ni a los jefes suyos ni a los... Correcto. Y tratar de minimizar el error de quién viene a la organización, ¿verdad? Ok, sí. Ahora en Guatemala, el presupuesto en Guatemala es bueno para contratar. Sí. No puedo decir qué tanto varía un club en Guatemala con Costa Rica, porque cada organización es privada, pero sí hay buen margen para poder negociar con jugadores con salarios importantes para Centroamérica, ¿verdad? Las negociaciones, o sea, ninguna es igual. No. Es como los contratos. Sí. Mentira que se puede hacer. Los que son iguales son los de divisiones menores. Ahí cuesta mucho que varíe, a menos de que sea un jugador que realmente sea muy diferente. Ok, pero alguna negociación que usted lo haya marcado, que usted haya dicho, pucha, mira, aquí estoy aprendiendo algo que no sabía. ¿En alguna de las últimas experiencias que ha tenido o ya siempre va por una línea parecida? No, cada caso es específico. Ahora me tocó en este último semestre pues, lidiar con clubes de la Comebol, un equipo de Colombia de primera división, Deportivo Pereira, que es un equipo, ahora está el profe que estaba en la federación antes, Suárez, y con un equipo de Venezuela, que ambos juegan Sudamericana, Copa Libertadores. Entonces, lidiar con ese tipo de experiencia o con esos gerentes deportivos fue muy enriquecedor porque su conocimiento de fútbol, en teoría, por la liga en la que están o donde ellos compiten, pues varía mucho de nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, claro, sí hubo un aprendizaje de qué tan ágil puede ser uno para negociar, o qué tan atrás está uno en comparación a ellos, o qué ventaja uno le puede sacar a ellos. Entonces, sí fue un comparativo importante. Sí, es una experiencia bonita y buena. Sí, total. Sí, es enriquecedora. Sí, y también me ha tocado hablar con clubes en Europa, con clubes importantes en Sudamérica. En su momento representamos jugadores y lidiar con clubes en la MLS también. Sí. Entonces, es bastante gratificante, sí. ¿Le ha tocado descubrir talentos? Sí, claro, eso es parte del trabajo. ¿Ah, sí? Sí, el tratar de tener un buen ojo, igual con un equipo de trabajo, hacer un buen escauteo. A mí me encanta escautear. ¿Qué tan difícil es traerlos de abajo, digamos, de ligas menores y decir, ya ustedes cuando tienen una liga menor constituida, no sé, que tal vez viene de la U9, 11, 13, no sé, ¿verdad? Estoy ¿verdad? Tirando números. No sé desde qué generación ya ustedes empiezan a valorar un jugador. Yo sé que a partir de los 12 ya es un tema diferente porque FIFA ya hay un registro oficial. Hay registro, hay derechos de formación y un montón de cuestiones. Pero ustedes ya cuando empiezan en esas categorías, ya más o menos saben quién tiene y quién no tiene. Sí, y a mí lo que me gusta mucho es que la estructura sea bien organizada de arriba hacia abajo, o más bien desde abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba y por ejemplo, ya el club tiene una filosofía, que tenga el club una idea del trabajo hacia dónde quiere llegar cuando un jugador se convierte en profesional con el primer equipo. Entonces, esa línea de trabajo y con reuniones semanales con los cuerpos técnicos se hacen trabajos o microciclos desde el primer equipo hasta la última categoría que se tenga para llevar todos esa misma secuencia de trabajo. Entonces, a mí me encanta. Yo ya sé el domingo cómo va a trabajar toda la estructura del club. Entonces voy y veo entrenamientos del primer equipo, veo la sub-20, veo la sub-17, la sub-15 y yo puedo ver en base al trabajo que montaron los profes si estamos haciendo el trabajo que ocupamos o no. Y se puede corregir o cuestionar porque hay alguna variable. Y entonces con los talentos uno puede ir viendo quién va proyectándose de a poco para llegar al primer equipo. Entonces nos tocó ahora en Guate traer jugadores del interior que llaman, que es zona rural, a Casa Club, y trajimos varios talentos que hoy están en selección, ya han debutado un montón en primera división y con mucha proyección a nivel internacional. Entonces, que en esta época nos ha tocado a todos modernizarnos, ¿verdad? E ir aprendiendo un poquito de tecnologías y todo eso. El deporte no se exime, ahí está. ¿Qué hace un gerente deportivo para innovar? Y si Bertoni primero cree en la inteligencia artificial y qué tanto
se apoya Bertoni en marcas, en números, en todos estos nuevos registros que nos dan los nuevos mecanismos, sí, o software. Vamos sí. a ver, es clave, es como todo, va evolucionando y usted no puede quedarse con lo que aprendió hace 20 años, ¿verdad? Entonces es como un todo. Hay una película que me encanta, la he visto, no sé, 30 veces, tal vez más, se llama Moneyball, que sale Brad Pitt, que es de béisbol, y cómo ellos se basaban en ese entonces, en una historia de la vida real, sobre estadísticas para escoger jugadores para... Ay, ¿cuál era el equipo? No me acuerdo. No era Atlanta Braves. Bueno, en fin. La cosa es que esa película me marcó mucho porque yo me baso mucho en estadísticas, me baso mucho en su entorno, me baso mucho en videos. La inteligencia artificial hoy es una herramienta fundamental. Hay muchos softwares que los clubes profesionales utilizan para minimizar los errores de contratación, que al final hay muchas variables porque puede que un jugador no se adapte al clima, no se adapte a la alimentación, si viene de afuera, no se adapte al idioma, no se adapte a las canchas. Entonces, hay muchas variables que uno no puede controlar, pero deportivamente sí puede minimizar o maximizar el potencial que tenga el jugador al llegar al club. Y hoy en día la inteligencia artificial es punto clave. Lo hablaba justamente ayer con unos amigos de que no podemos estar detrás del palo en inteligencia artificial. No se puede estar detrás del palo, pero tampoco se puede dejar la vieja escuela, de ir a ver el juego en cancha, ir a buscar al barrio, de todo eso. Total, porque al final esa es la esencia del fútbol, ¿verdad? Y se ha perdido mucho la esencia del fútbol, de jugar en los barrios. Yo ahí en Moraya jugaba en la calle. Parque infantil. Sí, en la calle, que antes no había tanto carro, entonces uno... Piedritas. Sí. Eso ya se perdió, pero la realidad de hoy en día es academias, escuelas de fútbol, hay un montón de torneos a nivel nacional, en prospectos, en U11, U13, y ir a hacer escauteo y ver qué se ve, y en base a videos pues ir mejorando para ver quién se puede jalar uno para el proyecto, de una manera obviamente responsable y legal, ¿verdad? No es que uno vaya a hacerlo a un jugador. No, porque ahora también hay mucho mecanismo legal, digamos, para que... De respaldo. De respaldo, sí. La FIFA ya casi que todo es por un sistema, sí, entonces ya cuando cumplen cierta edad los chicos tienen que estar inscritos, sí. ¿Verdad? Dependiendo de la competición en la que estén, entonces ahí también... tal vez muchos no lo saben, pero sí es bueno, ¿verdad? Que estén en esos registros los chicos para que eso se les va a convertir en un beneficio a futuro. O sea, no, más bien yo creo que hay falta de información en ese sentido, ¿verdad? Lo que son derechos de información, mecanismos de solidaridad y todo eso, que es importante y que FIFA más bien ha ido tratando de hacerlo un poco más transparente, ¿verdad? Porque las negociaciones tal vez antes no eran las mejores o no todas terminaban en una parte económica. Sí, no, total, así es. Y te interrumpo un poco con la inteligencia artificial. Obviamente en los equipos de trabajo hoy tenemos departamentos de análisis de video y demás, y hay especialistas para cada rama. Y en el caso particular, siempre que nos juntamos como cuerpos técnicos, los profes hacen su video análisis, otro hace estadísticas, otro ve desplazamientos y rendimiento físico, que es el preparador físico, igual con softwares, y al final, aunque uno no está directamente haciendo cada función, uno tiene que empaparse muy bien de cómo funciona cada rama para uno entender mejor y verlo todo de una forma integral y poder con propiedad pues hablarle a los responsables de cada área. Ok, no, Bertoni, vamos a ir cerrando aquí. Lo que sí quisiera es como que ver si usted ya de corazón, de parte suya, le tire un mensajito ahí a los que vienen atrás nuestro, ¿verdad? Generaciones que vienen atrás, que se quieren emocionar, que quieren entrar a esto del deporte, que tal vez no saben cómo entrar a una parte gerencial, a una parte administrativa, que no es solo por estar en cancha, sino que también hay que prepararse, ¿verdad? Estudiar y conocer, actualizarse. Que me les mande un mensajito ahí a los que vienen ahí atrás. Bueno, yo, por mi experiencia, primero la educación es clave en todo en la vida, para cualquier rama que se vayan a desenvolver. La dedicación, la pasión,
hacerlo disciplina, con me mucha imagino disciplina, que como cuando se jugaba fútbol igual, o sea, si no tenés disciplina y entrega y profesionalismo, era muy difícil que pudieras desarrollarte como futbolista. En esta otra etapa es lo mismo, yo compito en esto, yo ya no estoy en el campo compitiendo, pero mi competencia es con el gerente deportivo del equipo que está a la par, y yo quiero demostrar que soy mejor deportivamente o administrativamente que él. Entonces es una competencia muy sana donde los detalles hoy en día prevalecen. Hay que estudiar administración, básicamente. Hay muchos cursos de gestión deportiva. La psicología deportiva hoy en día es clave. ¿Qué tema más importante? Súper importante y me encanta, y trabajo mucho con psicólogos deportivos. La comunicación es vital, la manera de liderazgo es vital. Entonces prepararse en áreas de formación humana, en formación psicológica, en formación de salud. No es únicamente salir de futbolista y pasar a una oficina, no es tan sencillo. O sea, para mí hay que quemar etapas como me tocó quemarlas desde cuarta división hasta el plano internacional, y uno sigue teniendo objetivos para llegar más largo y saber cuándo quemar las etapas y aprender de todos los cuerpos técnicos o clubes en los que usted pueda estar. No, perfecto. Y no, Bertoni, la verdad que súper agradecido. Una vez más, cumplimos con traer a gente que realmente está metida en el mercado, en el gremio, que nos enseña, que le enseña a usted, que me enseña a mí, que nos enseña a todos, que vamos a mantener esta biblioteca digital con temas de interés. Bertoni, creo que la verdad, como usted dice, el llevar palo, el llevar palo, el hacer callo, como dijo usted, es lo que le permite ir creciendo e ir aprendiendo en todas las etapas de la vida. Y la verdad que esos conocimientos que nos vino a dar en este podcast, se lo agradezco de corazón. Creo que no solo a mí me va a servir, sino que le va a servir a mucha gente. A todos nos sirve, hasta uno también aprende. Sí, todos aprenden, y es la esencia de esto. Sí. Que haya, de este podcast, la esencia es que aprendan, que conozcan, que se eduquen y que sepan que hay profesionales que vienen, que no todo es regalado, sino que vienen a poco saliendo adelante y a flote, y que por algo están donde están. No, gracias a Dios. Y por ejemplo, hoy tengo 44 años y seguimos estudiando, ¿verdad? Eso no se puede dejar de lado. Hay que estarse capacitando. Estamos con 2 maestrías en este momento, y al final es para aplicarlo en la gestión deportiva. Y en el beneficio del deporte. Total. La profesionalización es lo que estamos buscando todos. Así con eso. Así es, completamente. Bertoni, muchísimas gracias. Un gustazo, man. A la orden, y esperamos volverlo a tener más adelante aquí. Yo primero, con mucho gusto. Eso es. Bueno, gente, muchas gracias. Nos vemos.